La nueva niñera se quedó paralizada al ver su foto de la infancia en la oficina del millonario. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Sandoval aquella tarde de noviembre, como si el cielo mismo quisiera advertir a Gabriela Torres que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ella subía por primera vez la escalinata de mármol blanco, con sus manos ásperas de tanto trabajar escondidas en los bolsillos de su abrigo gastado. Cada paso resonaba en el silencio imponente de aquella residencia, que parecía salida de una película, tan distinta del cuartito que rentaba en la colonia donde apenas le alcanzaba para comer. A sus 23 años, Gabriela había aprendido a no hacerse ilusiones. La vida le había enseñado desde chiquita que nada era seguro, que todo podía desmoronarse en un parpadeo, pero necesitaba ese trabajo. Lo necesitaba con urgencia. Las deudas del orfanato Santa Clara, donde había crecido, seguían persiguiéndola como sombras que nunca la dejaban en paz. Señorita Torres, ¿verdad? La voz la sacó de sus pensamientos. Una mujer mayor, vestida con un uniforme impecable de ama de llaves, la observaba desde el rellano superior. Don Fernando la está esperando. Sígame, por favor. Gabriela tragó saliva y asintió. Sus zapatos, los únicos buenos que tenía, chirriaban levemente contra el mármol. Se sentía fuera de lugar en aquella casa donde todo brillaba, donde cada detalle gritaba dinero y poder. Ella era nadie, una huérfana sin pasado, sin familia, sin más pertenencias que un pingente de plata en forma de mariposa que colgaba de su cuello desde que tenía memoria. Caminaron por un pasillo adornado con pinturas que probablemente costaban más que todo lo que Gabriela había ganado en su vida. Las paredes color marfil parecían absorber cualquier sonido, creando una atmósfera casi irreal. Al final del corredor, una puerta de roble macizo aguardaba cerrada, imponente. «Espere aquí un momento», dijo el ama de llaves, antes de tocar suavemente y desaparecer tras la puerta. Gabriela se quedó sola en el pasillo, ajustándose nerviosamente el vestido simple que había planchado 3 veces esa mañana. No era gran cosa, pero era lo mejor que tenía. Se miró en el reflejo de un espejo antiguo que colgaba en la pared y apenas se reconoció. ¿Qué hacía ella ahí, pretendiendo encajar en un mundo al que claramente no pertenecía? Los recuerdos del orfanato Santa Clara la asaltaron sin permiso. Años de soledad, de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes habían sido sus papás? ¿Por qué la abandonaron? Solo guardaba memorias borrosas. El tacto suave de una cobija azul. Una voz de hombre que le cantaba una canción de cuna que ya no recordaba completa. Nada más. El resto era un vacío que dolía como una herida que nunca cicatrizaba. La puerta se abrió. «Adelante, señorita Torres». Fernando Sandoval era todo lo que Gabriela había imaginado, y más. Un hombre de 42 años, con el porte de quien había nacido para mandar, vestido con un traje oscuro que seguramente costaba lo que ella ganaba en 6 meses, pero había algo en sus ojos que la sorprendió: cansancio, una tristeza profunda que ninguna cantidad de dinero podía ocultar. «Siéntese, por favor», dijo él, señalando una silla frente a su escritorio de caoba. Su voz era firme pero no hostil. «Revisé su solicitud. ¿Tiene buenas referencias del asilo de ancianos donde trabajaba?» «Sí, señor», respondió Gabriela, sentándose en el borde de la silla con la espalda recta. «Me gustaba mucho cuidar a los abuelitos. Son pacientes y...» Vaciló un momento. «Me hacían sentir que tenía familia. Aunque fuera prestada». Fernando la observó con atención. Había algo en esa chica que le resultaba familiar. No sabía qué, pero había una calidez en su mirada que le recordaba tiempos más felices. «El trabajo es sencillo, en teoría», explicó. «Cuidar de mi hijo Mateo. Tiene 5 años y es... bueno, es todo para mí. Su mamá falleció hace 3 años y desde entonces he intentado darle la mejor vida posible, pero mi trabajo me absorbe demasiado. Necesito a alguien que no solo lo cuide, sino que le dé cariño genuino». «Entiendo perfectamente», dijo Gabriela, y lo decía en serio. Sabía lo que era necesitar cariño y no tenerlo. Los niños necesitan sentir que alguien está ahí para ellos, que no están solos. Algo en su tono hizo que Fernando levantara la vista de los papeles que tenía frente a él. Por un segundo, sus miradas se encontraron y hubo un momento de entendimiento silencioso. 2 personas marcadas por la pérdida, aunque de maneras tan diferentes. «Hay algo más que debes saber». Fernando se reclinó en su silla, y por primera vez
Su voz tembló levemente. Esta casa lleva el peso de una tragedia. Perdí a mi hija hace 21 años. Se llamaba Sofía. Tenía apenas 2 añitos cuando... Se detuvo, incapaz de continuar. Gabriela vio cómo apretaba los puños, luchando contra emociones que claramente seguían siendo demasiado dolorosas. «No tiene que contarme si no quiere», susurró ella. «No, está bien». Fernando respiró hondo. Hubo un incendio. Mi esposa Clara intentó salvarla, pero fue tarde. Después de eso, Clara nunca volvió a ser la misma. La depresión se la llevó años después. Por eso necesito que Mateo tenga estabilidad, que no pierda a nadie más. Gabriela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Conocía ese dolor, aunque desde el otro lado, ella era la niña que había sido abandonada, la que había crecido preguntándose por qué nadie la quiso. Pero este hombre había amado tanto que la pérdida lo había destrozado. «Haré todo lo posible por cuidarlo bien», prometió con sinceridad. Fernando asintió y se puso de pie, rodeando el escritorio. Extendió la mano para formalizar el acuerdo. Pero en ese momento, Gabriela volteó y sus ojos se clavaron en algo que la dejó sin aire. Sobre el escritorio de caoba, en un marco dorado y antiguo, había una fotografía, una niña pequeña, de no más de 2 años, con un vestido blanco bordado y un pingente en forma de mariposa. La niña sonreía bajo un árbol enorme de flores moradas. El mundo de Gabriela se detuvo en seco. Conocía ese vestido, conocía ese árbol, porque esa niña era ella. No podía ser, era imposible. Pero mientras más miraba la fotografía, más segura estaba. Los mismos ojos, la misma forma de sonreír, el mismo pingente que ahora colgaba de su cuello. «Señorita Torres», la voz de Fernando sonó lejana. «¿Se encuentra bien? Está muy pálida». Gabriela intentó hablar, pero las palabras no salían. Con mano temblorosa, señaló la fotografía. «Esa niña». Su voz era apenas un susurro. «¿Quién es?». Fernando siguió su mirada, y su expresión se llenó de un dolor tan profundo que era casi físico. «Es mi hija», respondió con voz quebrada. «Se llamaba Sofía. La perdimos hace 21 años». El silencio que siguió fue devastador. Gabriela sintió que las paredes giraban a su alrededor. Tocó el pingente que colgaba de su cuello, ese que siempre creyó era lo único que le quedaba de una madre que nunca conoció, y por primera vez en su vida, se preguntó si el pasado que creía perdido para siempre estaba, en realidad, justo frente a ella. Gabriela aceptó el trabajo. No podía no hacerlo. Necesitaba el dinero. Sí, pero más que eso, necesitaba respuestas. Esa fotografía la perseguía como un fantasma cada vez que cerraba los ojos. Durante toda la noche después de la entrevista, dio vueltas en la cama de su cuartito, tocando una y otra vez el pingente de mariposa que colgaba de su cuello. ¿Cómo era posible que apareciera en una foto de la hija perdida de Fernando Sandoval? Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez era solo una coincidencia. Tal vez muchas niñas usaban pingentes de mariposa. Tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero por más que intentaba convencerse, algo en su interior le gritaba que aquello era más que casualidad. Su primer día oficial en la mansión Sandoval comenzó temprano. El ama de llaves, doña Remedios, la recibió a las 7 de la mañana y le mostró su nueva habitación, una recámara pequeña pero acogedora en el segundo piso, cerca de la de Mateo. «El niño desayuna a las 8», explicó doña Remedios mientras caminaban por los pasillos. «Don Fernando sale a trabajar antes de las 7, así que casi nunca lo verás en las mañanas. Mateo es un amor de criatura, pero ha tenido una vida difícil. Su mamá murió cuando él tenía 2 años. Apenas si la recuerda». Gabriela asintió, sintiendo una punzada de empatía. Ella tampoco recordaba a su madre, ni siquiera sabía si alguna vez había tenido una. «¿Y la familia?», preguntó Gabriela mientras llegaban frente a la puerta de Mateo. «¿Don Fernando tiene más hermanos? ¿Padres?». «Solo tiene una hermana, doña Verónica», respondió Remedios. Y algo en su tono cambió. Se volvió más cauteloso. «Vive aquí en la mansión también. Ya la conocerás. Es particular». Antes de que Gabriela pudiera preguntar qué significaba particular, la puerta del cuarto de Mateo se abrió, y un niño pequeño de ojos enormes y cabello oscuro revuelto asomó la cabeza. «Tú eres mi nueva nana»,
Preguntó con voz todavía ronca de sueño. Sí, sonrió Gabriela, agachándose para quedar a su altura. Me llamo Gabriela, pero puedes decirme Gaby si quieres. Mateo la observó con esa intensidad particular que tienen los niños, como si pudieran ver directamente dentro del alma de las personas. Tienes ojos bonitos, dijo finalmente, como los de mi mamá en las fotos. El corazón de Gabriela se estrujó. Remedios tenía razón. Este niño había vivido demasiada pérdida para sus 5 años. Gracias, Mateo. ¿Qué te parece si nos hacemos amigos? El niño asintió con una sonrisa tímida que iluminó toda su carita. Los primeros días transcurrieron en una rutina que Gabriela encontró sorprendentemente reconfortante. Despertaba a Mateo, lo ayudaba a vestirse, desayunaban juntos en la cocina, mientras él le contaba historias de sus juguetes, como si fueran personas reales. Después jugaban en el jardín enorme que rodeaba la mansión, un paraíso de flores y árboles donde Mateo podía correr libre. Pero lo que más le gustaba a Gabriela eran las tardes. Después de la siesta de Mateo, Fernando llegaba del trabajo y los tres pasaban tiempo juntos. Cenaban, veían películas o simplemente conversaban. Fernando resultó ser un hombre mucho más cálido de lo que su apariencia inicial sugería. Hablaba con Mateo con paciencia infinita y con Gabriela con un respeto que ella no estaba acostumbrada a recibir. Una tarde, mientras Mateo dormía, Fernando invitó a Gabriela a tomar café en la terraza. «Quiero agradecerte», dijo él, removiendo el azúcar en su taza. Mateo no había sonreído tanto desde hace mucho tiempo. «Es un niño maravilloso», respondió Gabriela sinceramente. Solo necesitaba sentirse visto. Fernando la miró con curiosidad. «Hablas como si supieras lo que es sentirse invisible». Gabriela vaciló. No le gustaba hablar de su pasado, pero había algo en Fernando que inspiraba confianza. «Crecí en el orfanato Santa Clara», dijo finalmente. «Nunca supe quiénes fueron mis papás ni por qué me dejaron ahí. Los recuerdos más viejos que tengo son de las hermanas del orfanato, siempre ocupadas, siempre cansadas. Nunca había suficiente tiempo ni cariño para todos. Así que sí, sé lo que es sentirse invisible. Lo siento mucho», murmuró Fernando. «Ningún niño debería crecer así. Ningún niño debería crecer sin su mamá tampoco», respondió Gabriela suavemente. «Pero seguimos adelante, ¿verdad? Eso es lo único que podemos hacer». Se quedaron en silencio, compartiendo un entendimiento que iba más allá de las palabras. Dos almas marcadas por ausencias, encontrando consuelo en la compañía del otro. Pero no todo en la mansión era paz. Verónica Sandoval apareció al 4.º día. Gabriela estaba ayudando a Mateo con un rompecabezas en la sala, cuando escuchó el repiqueteo de tacones contra el mármol. Una mujer elegante de 38 años entró al salón como si fuera una reina inspeccionando sus dominios. Vestía un traje sastre color crema, que probablemente costaba más que el salario mensual de Gabriela, y sus ojos café la recorrieron de arriba a abajo con un desdén que no intentó ocultar. «Así que tú eres la nueva empleada», dijo, sin molestarse en saludar. «Verónica Sandoval. Soy la hermana de Fernando y la dueña de la mitad de esta casa». «Mucho gusto, señora», respondió Gabriela, poniéndose de pie. «Soy Gabriela Torres». «No me digas, señora. Por favor, me haces sentir vieja». Verónica se acercó a Mateo y le revolvió el cabello con un gesto mecánico. Sin cariño real. «¿Cómo está mi sobrinito favorito?» «Bien, tía Vero», murmuró Mateo, claramente incómodo. Verónica volvió su atención a Gabriela, y esta vez su mirada era más penetrante, casi hostil. «Espero que entiendas tu lugar aquí, Gabriela. Eres una empleada. Nada más. No porque mi hermano sea amable contigo significa que seas parte de esta familia. Los Sandoval tenemos ciertos estándares que mantener». Las palabras cayeron como bofetadas, pero Gabriela mantuvo la compostura. «Entiendo perfectamente mi posición, señorita Verónica», respondió con calma. «Solo estoy aquí para cuidar de Mateo». «Perfecto. Mientras no olvides eso, no tendremos problemas». Verónica sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Esta casa ya ha visto suficiente tragedia. No necesitamos más. Complicaciones». Y con eso, salió de la sala dejando tras de sí un rastro de perfume caro y tensión. «No le hagas caso a mi tía», susurró Mateo cuando estuvieron solos. «Ella es así con todos».
Papá dice que está triste por dentro, y por eso es mala por fuera. Gabriela abrazó al niño, pero las palabras de Verónica resonaban en su cabeza. Había algo más que simple clasismo en esa hostilidad. Había miedo. Esa noche, mientras Gabriela acostaba a Mateo, el niño le pidió que le cantara una canción de cuna. Mi mamá me cantaba una, dijo con nostalgia, pero ya no la recuerdo bien. Yo tampoco recuerdo la que me cantaban, admitió Gabriela. Solo sé que había alguien que me arrullaba cuando era muy pequeña. A veces, cuando estoy a punto de dormirme, casi puedo escuchar su voz. ¿Y qué decía?, preguntó Mateo, ya con los ojos medio cerrados. Gabriela cerró los ojos, buscando en los rincones más profundos de su memoria, y entonces, como un susurro del pasado, las palabras llegaron: «Duerme mi niña, duerme mi sol, que la luna te cuida con su resplandor». Mateo sonrió y se quedó dormido, pero Gabriela se quedó sentada junto a su cama, con el corazón acelerado. Esas palabras, ¿de dónde habían salido? ¿Por qué de repente podía recordarlas con tanta claridad? Y lo más perturbador de todo, ¿por qué sentía que esa canción estaba conectada con la fotografía que había visto en el escritorio de Fernando? Habían pasado 3 semanas desde que Gabriela comenzó a trabajar en la mansión Sandoval, y cada día que transcurría, la fotografía de esa niña la atormentaba más. Se había vuelto parte de su rutina pasar frente al escritorio de Fernando cuando él no estaba, solo para mirar esa imagen, buscando alguna señal de que estaba equivocada, de que su mente le jugaba trucos crueles, pero cada vez que miraba esos ojos en la fotografía, veía los suyos propios reflejados. Era viernes por la tarde. Fernando había salido a una junta importante que duraría todo el día, y Mateo estaba en su clase de natación con su maestro privado. Verónica, para alivio de Gabriela, había viajado a la Ciudad de México por asuntos de negocios. La mansión estaba inusualmente silenciosa, casi expectante. Doña Remedios le había pedido a Gabriela que aprovechara para limpiar el escritorio de Fernando, algo que normalmente hacía ella misma, pero tenía que salir temprano para una cita médica. Don Fernando es muy ordenado, explicó Remedios mientras le entregaba las llaves del escritorio. Solo pasa un trapo por los muebles y acomoda los papeles que estén fuera de lugar. No abras los cajones ni toques nada personal. Por favor, descuide, doña Remedios, aseguró Gabriela, tomando las llaves con manos que ya comenzaban a temblar. En cuanto el ama de llaves se fue, Gabriela entró al escritorio. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, bañando todo en tonos dorados. El aroma a madera y libros antiguos llenaba el espacio. Era un lugar que respiraba historia, secretos guardados durante años. Comenzó a limpiar mecánicamente, pasando el trapo por la superficie del escritorio de caoba, acomodando los papeles como le habían indicado, pero sus ojos no dejaban de vagar hacia la fotografía enmarcada. Hoy estaba más cerca que nunca de ella. Con manos temblorosas, tomó el marco y lo acercó a la luz. La niña del vestido blanco la miraba con una sonrisa inocente, ajena a la tragedia que vendría. El pingente de mariposa brillaba en su cuello, idéntico al que Gabriela llevaba puesto. No puede ser solo coincidencia, murmuró para sí misma. Fue entonces cuando lo vio, detrás de uno de los estantes de libros, casi oculto por los tomos más antiguos. Había un pequeño armario empotrado en la pared. Gabriela vaciló. Remedios le había dicho que no tocara nada personal, pero algo más fuerte que la razón la impulsaba hacia adelante. Se acercó al armario y probó abrirlo. Estaba cerrado, pero una de las llaves que Remedios le había dado encajó perfectamente. El clic del seguro resonó como un trueno en el silencio del escritorio. Dentro había varias repisas con documentos viejos, álbumes de fotos y una caja de madera tallada que parecía no haber sido abierta en años. Gabriela sacó la caja con cuidado y la colocó sobre el escritorio. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La caja no tenía seguro. La abrió lentamente y lo primero que vio fueron fotografías, muchísimas fotografías. Fernando joven, sonriente, con una mujer hermosa de cabello castaño que debía ser Clara. Fotos de su boda, de viajes, de momentos felices que ahora solo existían en papel, pero debajo de las fotografías había algo más. Documentos. Gabriela los sacó con manos temblorosas y comenzó a leer. El primero era un certificado de nacimiento. Sofía Valentina Sandoval Moreno, nacida el 15 de marzo de 2001.
Gabriela hizo cálculos rápidos. Si Sofía hubiera vivido, tendría ahora 23 años, la misma edad que ella. Siguió revisando. Había un reporte de bomberos fechado el 12 de marzo de 2003. Incendio en habitación infantil. Una víctima menor de edad. Cuerpo no recuperable debido a la intensidad del fuego. Las palabras se volvían borrosas por las lágrimas que comenzaban a formarse en los ojos de Gabriela. Pero fue el siguiente documento el que detuvo su corazón por completo. Un sobre amarillento, con el sello del orfanato Santa Clara, con manos que ahora temblaban incontrolablemente. Gabriela lo abrió. Dentro había un formulario de admisión. Niña admitida el 12 de marzo de 2003. Edad aproximada, 2 años, sin identificación. Encontrada por servicios sociales en circunstancias no especificadas. Única pertenencia personal. Un pingente de plata en forma de mariposa. La menor responde al nombre de Sofía, pero no proporciona apellido ni información familiar. El papel cayó de las manos de Gabriela. El 12 de marzo de 2003, la misma fecha del incendio. La misma fecha en que, según los registros del orfanato que ella misma había consultado años atrás, había sido admitida. Sofía. Su nombre era Sofía, no Gabriela. Ese nombre se lo había puesto la directora del orfanato porque no tenía documentos. «Eres un regalo de Dios», le había dicho. Gabriela significa mensajera de Dios. Ese será tu nombre. Pero su verdadero nombre era Sofía, Sofía Sandoval. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Todo este tiempo, toda una vida creyéndose huérfana, abandonada, sin valor para nadie, y resulta que tenía un padre que la había llorado durante 21 años, un padre que guardaba su fotografía como un tesoro, que no había podido seguir adelante después de perderla. «¿Qué estás haciendo aquí?» Gabriela dio un respingo y se volteó bruscamente. En la entrada del escritorio estaba Verónica, con los ojos encendidos de furia. Se suponía que estaba en la Ciudad de México. ¿Cuándo había regresado? Doña Remedios me pidió que limpiara, tartamudeó Gabriela, intentando recoger los papeles esparcidos sobre el escritorio. Y eso incluye husmear en documentos privados. Verónica avanzó hacia ella con pasos furiosos. ¿Qué te crees? Entrando a lugares donde no te llaman, revisando cosas que no son de tu incumbencia. Yo no quería, solo estaba limpiando y encontré. ¿Encontraste qué? Los ojos de Verónica se fijaron en los documentos sobre el escritorio y su rostro palideció. No, dame eso. Intentó arrebatarle los papeles, pero Gabriela los apartó instintivamente. Este documento del orfanato Santa Clara, dijo Gabriela, con voz más firme de lo que se sentía. La fecha coincide, la edad coincide, el pingente coincide, y esta fotografía, señaló el marco. Esa niña soy yo. Estás loca, siseó Verónica, pero había pánico en su voz. Eres una empleada delirante que se está inventando fantasías. Sofía murió, su cuerpo. No había cuerpo, la interrumpió Gabriela. El reporte dice que no fue recuperable, pero ¿y si alguien la sacó antes? ¿Y si alguien mintió? El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica la miraba con una mezcla de odio y algo más. Algo que Gabriela tardó un momento en reconocer. Miedo absoluto. No sabes lo que estás diciendo, murmuró Verónica finalmente. Vas a destruir esta familia con tus fantasías. Fernando apenas pudo sobrevivir a perder a Sofía una vez. Si le metes estas ideas locas en la cabeza. No son ideas locas. Gabriela se puso de pie, aferrando el documento del orfanato contra su pecho. Tengo derecho a saber la verdad. Si hay aunque sea una pequeña posibilidad. No hay ninguna posibilidad, cortó Verónica. Y si sabes lo que te conviene, olvidarás lo que viste aquí. Toma tu salario del mes y vete de esta casa, hoy mismo. No me voy a ir. Perdón, dije que no me voy a ir, repitió Gabriela, sorprendida de su propia valentía. Voy a hablar con el señor Fernando. Voy a mostrarle estos documentos y vamos a hacer las pruebas necesarias para saber la verdad. Verónica se acercó tanto que Gabriela pudo ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula. Si haces eso, susurró con voz venenosa, te arrepentirás. No sabes con quién te estás metiendo. No sabes de lo que soy capaz. Pero antes de que Gabriela pudiera responder, escucharon el sonido de un auto en la entrada, pasos que se acercaban por el pasillo.
Fernando había regresado temprano. Fernando entró al escritorio con el celular pegado a la oreja. Terminando una llamada de negocios, no notó de inmediato la tensión que electrificaba el aire, ni la palidez extrema de su hermana, ni las lágrimas que aún brillaban en los ojos de Gabriela. «Sí, confirma la reunión para el lunes, gracias, Patricia», dijo antes de colgar. Solo entonces levantó la vista y se detuvo en seco. «¿Qué pasa aquí?». Verónica fue la primera en reaccionar, componiendo su rostro en una máscara de indignación ofendida. «Encontré a tu empleada husmeando en tus documentos privados, Fernando. Estaba revisando papeles confidenciales sin tu permiso. Creo que deberías...». «Señor Sandoval», interrumpió Gabriela, y su voz tembló pero no se quebró. «Necesito hablar con usted. Es importante, muy importante». Fernando miró a una y luego a la otra, claramente confundido por la situación. Sus ojos se posaron en los documentos esparcidos sobre su escritorio, en la caja de madera abierta, en el sobre del orfanato Santa Clara que Gabriela aún sostenía contra su pecho. «Verónica, ¿podrías dejarnos solos?», pidió con voz calmada pero firme. «Fernando, yo no creo que sea apropiado que...». «Por favor», repitió, y esta vez no era una petición. Verónica lanzó una mirada envenenada a Gabriela antes de salir, pero no sin antes detenerse en el umbral. «Ten cuidado, hermano. Algunas personas se aprovechan del dolor ajeno para su propio beneficio». Y con eso, desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un rastro de amenaza implícita. Fernando cerró la puerta y se volteó hacia Gabriela. Su expresión era indescifrable, pero no había enojo en ella, solo cansancio y curiosidad. «Siéntate, por favor», señaló una de las sillas, «y cuéntame qué está pasando». Gabriela se sentó, pero sus piernas temblaban tanto que agradeció poder apoyarse en algo sólido. Respiró hondo, buscando las palabras correctas. No las había. No existían palabras correctas para lo que estaba a punto de decir. «Doña Remedios me pidió que limpiara su escritorio», comenzó, su voz apenas un susurro. «Me dio las llaves. Yo solo iba a limpiar, lo juro, pero vi el armario y... no sé qué me pasó. Algo me empujó a abrirlo». Fernando no dijo nada, solo escuchaba, con esa paciencia infinita que Gabriela había llegado a admirar en él. «Encontré esta caja», continuó, señalando la caja de madera. «Y dentro había esto». Le extendió el sobre del orfanato Santa Clara. Fernando lo tomó con manos que comenzaron a temblar en cuanto reconoció el logo familiar. Lo abrió lentamente y leyó el documento. Gabriela vio cómo el color abandonaba su rostro. «El 12 de marzo de 2003», murmuró Fernando. «El mismo día del incendio». «Sí». Gabriela se llevó la mano al pingente de mariposa que colgaba de su cuello. «Y esto, el único objeto personal que tenía cuando me admitieron en el orfanato, un pingente de plata en forma de mariposa». Fernando levantó la vista bruscamente. Sus ojos clavándose en el pingente, se puso de pie tan rápido que la silla casi se cae hacia atrás. «No puede ser», susurró. «Ese pingente. Yo se lo regalé a Sofía cuando nació. Clara lo mandó a hacer especialmente. Era único. El joyero nos dijo que era una pieza original». Gabriela se quitó el pingente con manos temblorosas y se lo entregó. Fernando lo tomó como si fuera la cosa más frágil del mundo. Lo volteó, y ahí, grabadas en la parte posterior con letras tan pequeñas que apenas se veían, estaban las iniciales. «Esbes, Sofía Valentina Sandoval», leyó Fernando, y su voz se quebró completamente. Dios mío, no puede ser cierto». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Se dejó caer en la silla, sosteniendo el pingente contra su pecho como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Gabriela también lloraba, pero no sabía si era de miedo, esperanza o alivio, quizá de todo un poco. «Señor Sandoval», dijo suavemente, «yo nací, o sea, me admitieron en el orfanato el 12 de marzo de 2003. Tenía aproximadamente 2 años. No tenía ningún documento, ninguna identificación, solo este pingente. Y durante toda mi vida me dijeron que alguien me había abandonado, que nadie me quería». Fernando levantó la vista, y el dolor en sus ojos era insoportable. «Si hay aunque sea una pequeña posibilidad», continuó Gabriela, «aunque sea una entre 1.000.000 de que yo sea, de que yo pudiera ser». No pudo terminar la frase. Las palabras se ahogaron en sollozos. Fernando se levantó,
y sin dudarlo, rodeó el escritorio y abrazó a Gabriela. Fue un abrazo desesperado, de alguien que había perdido todo, y de repente veía una luz imposible al final de un túnel de 21 años. «Vamos a averiguarlo», dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas. «Vamos a hacer las pruebas necesarias, pruebas de ADN. Haré todo lo que haya que hacer». Se separaron, y Fernando buscó un pañuelo en su bolsillo, secándose las lágrimas. Gabriela hizo lo mismo con el dorso de su mano. «Pero necesito que me cuentes todo», pidió Fernando, sentándose frente a ella. «Todo lo que recuerdes, cualquier detalle, por más pequeño que sea». Gabriela asintió y comenzó a hablar. Le contó sobre sus primeros recuerdos en el orfanato, las pesadillas recurrentes de humo y fuego que la perseguían desde niña. Le habló de la canción de cuna que de repente había recordado, esa que cantaba a Mateo y que había surgido de algún lugar profundo de su memoria. «Duerme mi niña, duerme mi sol, que la luna te cuida con su resplandor», recitó con voz temblorosa. Fernando se quedó completamente inmóvil. Su rostro se había vuelto tan pálido que Gabriela temió que fuera a desmayarse. «Esa canción», susurró. «Clara se la cantaba a Sofía todas las noches sin falta. Yo no se la he cantado a nadie más». «Nunca. ¿Cómo puedes conocerla?» «No lo sé», admitió Gabriela. «Simplemente salió de mi boca cuando Mateo me pidió una canción de cuna, como si mi cuerpo la recordara, aunque mi mente no». Fernando se llevó las manos a la cara. Respiraba agitadamente, luchando por mantener la compostura. «La noche del incendio», comenzó con voz ronca. «Clara había salido a comprar medicina. Sofía tenía un poco de fiebre. Yo me quedé trabajando hasta tarde en este escritorio. Cuando escuché las alarmas de humo, corrí a su habitación, pero las llamas ya habían consumido toda la puerta. Intenté entrar, pero el fuego era demasiado intenso. Los bomberos llegaron 20 minutos después. Dijeron que nadie podría haber sobrevivido a ese infierno». Hizo una pausa. El dolor de ese recuerdo tan fresco como si hubiera pasado ayer. Clara nunca me perdonó por no haberla salvado. Nunca se perdonó a sí misma por haber salido esa noche. La depresión se la fue comiendo poco a poco hasta que 3 años después, ya no pudo más. «Lo siento mucho», murmuró Gabriela. «Nunca encontramos el cuerpo de Sofía», continuó Fernando. «Los investigadores dijeron que el fuego había sido tan intenso que…» Se detuvo, incapaz de continuar con esa línea de pensamiento. «Pero, ¿y si estaban equivocados? ¿Y si alguien la sacó antes? ¿Y si todo este tiempo mi niña estuvo viva y yo…?» No pudo terminar. Se derrumbó en sollozos que parecían arrancados del alma. 21 años de dolor, de culpa, de pérdida, saliendo todos a la vez. Gabriela no sabía qué hacer, así que simplemente se sentó a su lado y tomó su mano. Y ahí se quedaron, 2 personas rotas por el mismo destino cruel, aferrados a una esperanza que parecía imposible, pero que, por primera vez, se sentía real. «Mañana mismo llamo a un laboratorio privado», dijo Fernando finalmente, secándose los ojos. «Haremos la prueba de ADN y en 2 semanas tendremos la respuesta». 2 semanas, repitió Gabriela. 2 semanas para descubrir si su vida entera había sido una mentira. 2 semanas para saber si tenía un padre que la había amado todo este tiempo. 2 semanas para averiguar si era Gabriela Torres, la huérfana sin pasado, o Sofía Sandoval, la niña que había sido arrancada de su hogar. «Pase lo que pase», dijo Fernando, apretando su mano. «Quiero que sepas que ya eres parte de esta familia. Mateo te adora. Y yo he llegado a quererte como…» vaciló. «Bueno, como si fueras mía». Gabriela sonrió entre lágrimas y por primera vez en su vida sintió lo que significaba tener un lugar al que pertenecer. Las 2 semanas más largas de la vida de Gabriela comenzaron al día siguiente. Cuando Fernando la llevó a un laboratorio privado en el centro de Monterrey, el doctor Ramírez, un hombre serio de anteojos gruesos, les explicó el procedimiento con profesionalismo clínico que contrastaba con la tormenta emocional que ambos llevaban por dentro. «Es simple e indoloro», dijo mientras preparaba los hisopos. «Tomaré muestras de células de la mejilla de ambos. Los resultados estarán listos en 14 días hábiles. La precisión de estas pruebas es del 99.9%. Gabriela sintió el hisopo rozar el interior de su mejilla
un gesto tan simple que podría cambiar su vida entera. Fernando se sometió al mismo procedimiento, y en menos de 10 minutos, todo había terminado. Ahora solo queda esperar, dijo el doctor Ramírez, etiquetando cuidadosamente las muestras. Les llamaré en cuanto tengamos los resultados. 14 días, 336 horas, 20.160 minutos. Cada uno de ellos se sintió como una eternidad. De regreso en la mansión, las cosas habían cambiado. Fernando le pidió a Gabriela que mantuvieran el secreto hasta tener los resultados, especialmente con Mateo. No quería ilusionar al niño ni confundirlo si al final todo resultaba ser una coincidencia imposible, pero ambos sabían que ya era demasiado tarde para no tener esperanzas. Verónica, por su parte, los observaba con ojos de halcón. No había vuelto a mencionar el incidente del escritorio, pero su hostilidad había aumentado 10 veces. Cada vez que Gabriela entraba a una habitación donde estaba Verónica, sentía cómo la temperatura bajaba varios grados. ¿Ya te dijo mi hermano que no te necesitamos?, le espetó Verónica una tarde, cuando se cruzaron en el pasillo. El señor Fernando no ha mencionado nada al respecto, respondió Gabriela con calma, aunque su corazón latía acelerado. Qué conveniente para ti, ¿verdad? Verónica se acercó, su perfume caro invadiendo el espacio personal de Gabriela. Apareces de la nada, con una historia triste de huerfanita, y de repente mi hermano te trata como si fueras de la familia. ¿Qué estás buscando exactamente? ¿Dinero? ¿Una herencia que no te corresponde? Solo busco la verdad, respondió Gabriela, sosteniéndole la mirada. La verdad, rió Verónica sin humor. La verdad es que Sofía está muerta. Lleva muerta 21 años, y ninguna prueba de ADN va a cambiar eso. Gabriela sintió como si le hubieran echado agua helada. ¿Cómo sabía Verónica sobre la prueba? ¿Fernando se lo había dicho? Veo que te sorprende que lo sepa, continuó Verónica con una sonrisa cruel. Fernando y yo no tenemos secretos. Somos familia de sangre, algo que tú nunca serás, sin importar lo que digan unos resultados de laboratorio. Y con eso, se marchó, dejando a Gabriela temblando en el pasillo. Pero a pesar de la hostilidad de Verónica, los días que siguieron fueron los más felices que Gabriela había experimentado en su vida. Fernando comenzó a tratarla diferente, con una ternura que iba más allá del respeto entre empleador y empleada. La invitaba a cenar con él y Mateo en el comedor principal, algo que antes no hacía. Le mostraba álbumes de fotos de cuando Sofía era bebé, buscando similitudes, coincidencias, cualquier cosa que confirmara lo que ambos ya sentían en sus corazones. Mira esta foto, le dijo una noche, señalando una imagen de Sofía de 1 año. Tiene tu misma expresión cuando se concentra, esa arrugita entre las cejas. Gabriela estudió la fotografía. Era cierto. La niña fruncía el ceño de la misma manera que ella cuando leía o pensaba en algo complicado. ¿Y aquí? Fernando pasó la página. Los hoyuelos. Clara siempre decía que los hoyuelos de Sofía eran idénticos a los míos. Gabriela se tocó las mejillas, donde efectivamente tenía hoyuelos que aparecían cuando sonreía. Mateo, ajeno a toda la tensión subyacente, estaba en el paraíso. Gabriela y su papá pasaban más tiempo juntos, lo que significaba que él también. Jugaban en el jardín los tres, veían películas en las noches, cenaban juntos. Para el niño de 5 años, era como si de repente tuviera una familia completa. «Gaby, ¿te puedo decir algo?», le preguntó Mateo una tarde mientras jugaban con sus carritos en la sala. «Claro, mi amor, lo que quieras. Me gustaría que fueras mi hermana de verdad», dijo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «Como las hermanas de mis amigos de la escuela, que vivieras aquí siempre y fueras parte de la familia». Gabriela sintió que el corazón se le hacía pedazos y se reconstruía al mismo tiempo. «A mí también me gustaría eso», susurró, abrazándolo. Los días se convertían en semanas. 1 semana, 10 días, 11. Cada mañana, Gabriela se despertaba con la esperanza de que ese fuera el día en que llamara el doctor Ramírez. Cada noche se dormía con la ansiedad de que tal vez los resultados dijeran que no, que todo había sido una coincidencia cruel, que seguiría siendo nadie. Fernando tampoco dormía bien. Gabriela lo escuchaba caminar por los pasillos en las madrugadas, probablemente visitando el escritorio donde guardaba todas esas fotografías de Sofía. Una noche, Gabriela bajó a tomar agua y lo encontró sentado en la oscuridad de la sala,
mirando por la ventana hacia el jardín. No podía dormir, admitió cuando Gabriela se sentó a su lado. Sigo pensando que esto es un sueño, que voy a despertar, y seguiré siendo el hombre que perdió a su hija hace 21 años. Yo pienso lo mismo, confesó Gabriela, que voy a despertar y seguiré siendo la huérfana que nadie quiso, que esto ha sido demasiado bonito para ser real. Se quedaron en silencio, compartiendo ese miedo mutuo. ¿Y si los resultados son negativos?, preguntó Gabriela finalmente, verbalizando el terror que ambos cargaban. ¿Y si no soy ella? Fernando se volteó hacia ella, y en la oscuridad, Gabriela pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. Entonces habré ganado una hija de todas formas, dijo con voz firme. Porque ya te quiero como tal, Gabriela. Seas o no Sofía biológicamente, ya eres parte de mi corazón. Gabriela no pudo contener más el llanto. Se abrazaron en la oscuridad, dos almas rotas encontrando sanación en el otro. El día 13 llegó con una lentitud agonizante. Gabriela se despertó antes del amanecer, incapaz de seguir durmiendo. Se quedó acostada mirando el techo, repasando cada detalle de las últimas semanas, las fotografías, el pingente, la canción de cuna, las coincidencias que eran demasiadas para ser casualidad. Pero también recordó las palabras de Verónica. La verdad es que Sofía está muerta. Y si tenía razón, y si Gabriela solo estaba viendo lo que quería ver. Desayunó con Mateo como siempre. Lo ayudó a vestirse para la escuela. Jugó con él hasta que llegó la hora de su clase de piano. Todo mecánicamente, con el corazón en otro lugar. Fernando pasó el día entero encerrado en su escritorio, cancelando reuniones. Doña Remedios comentó que no lo había visto así de nervioso nunca, ni siquiera cuando se casó con Clara. ¿Está pasando algo que deba saber? Mijita, le preguntó a Gabriela mientras preparaban el almuerzo. Pronto, fue todo lo que Gabriela pudo decir. Pronto sabremos. La tarde cayó como una losa pesada sobre la mansión. Verónica había salido temprano y no había regresado, lo cual era un alivio. La tensión ya era suficiente sin su presencia envenenada. A las 6 de la tarde del día 13, el teléfono de Fernando sonó. Gabriela estaba con Mateo en su habitación cuando escuchó pasos apresurados en el pasillo. «Gabriela», la voz de Fernando sonaba extraña. «Puedes venir al escritorio». El corazón de Gabriela se detuvo. Se levantó con piernas temblorosas. «Mateo, quédate aquí jugando». «Sí, vuelvo en un ratito». Caminó por el pasillo como si fuera al patíbulo. Cada paso la acercaba a una verdad que cambiaría todo. Fernando la esperaba en la puerta del escritorio. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. Era el doctor Ramírez, dijo con voz quebrada. Los resultados están listos. Podemos pasar mañana a recogerlos. Tragó saliva. Puede decirnos por teléfono si preferimos. Gabriela y Fernando se miraron. 21 años de preguntas. Una vida entera de dolor. Y ahora, la respuesta estaba a una llamada telefónica de distancia. «Díganos», pidió Fernando, poniendo el altavoz. «Por favor». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Gabriela sintió que el mundo se movía en cámara lenta. Fernando sostenía el teléfono con manos temblorosas, el altavoz activado, esperando las palabras que definirían el resto de sus vidas. «Don Fernando», la voz del doctor Ramírez sonó metálica a través del altavoz. «¿Sigue ahí?» «Sí, doctor, aquí estoy», respondió Fernando, su voz apenas un susurro. «Y Gabriela está conmigo, puede decirnos». Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Gabriela escuchaba su propio corazón latir con tanta fuerza que pensó que iba a estallar. «Muy bien», dijo el doctor Ramírez. «Los resultados de la prueba de paternidad son concluyentes. Basándonos en el análisis de los marcadores genéticos de ambas muestras, puedo confirmar con un 99.9% de certeza que...». Otra pausa. Gabriela cerró los ojos. Fernando Sandoval es el padre biológico de Gabriela Torres, o mejor dicho, de Sofía Valentina Sandoval. El teléfono cayó de las manos de Fernando. El sonido del aparato golpeando el suelo resonó en el escritorio, pero ninguno de los dos se movió para recogerlo. Se quedaron mirándose, completamente inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. «Don Fernando, señorita Gabriela». La voz distante del doctor seguía saliendo del teléfono en el piso. «¿Están ahí?». Fue Gabriela quien reaccionó primero.
Se agachó, recogió el teléfono con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «Estamos aquí, doctor», dijo, su voz quebrándose. «Gracias, muchas gracias. Entiendo que esto debe ser abrumador», continuó el doctor Ramírez con tono comprensivo. «Tengo los documentos oficiales listos para cuando quieran pasar a recogerlos. Y si necesitan hablar con algún especialista, ya sea genetista o psicólogo, puedo recomendarles». «Gracias». «Doctor», interrumpió Fernando, tomando el teléfono de las manos de Gabriela. «Le agradezco mucho. Pasaremos mañana por los documentos». Colgó, y entonces, por primera vez desde que comenzó esta historia imposible, Fernando Sandoval se derrumbó completamente. Cayó de rodillas en medio de su escritorio, sollozando con una intensidad que asustó a Gabriela. «Estás viva», repetía una y otra vez. «Estás viva. Mi niña está viva». Gabriela también lloraba, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababan de descubrir. 23 años creyéndose huérfana, 23 años sin saber quién era realmente, y todo este tiempo había tenido un padre que la amaba, que la había llorado, que nunca la había olvidado. Se arrodilló junto a Fernando y lo abrazó. Él la apretó contra su pecho como si temiera que fuera a desvanecerse si la soltaba. «Perdóname», sollozaba Fernando. «Perdóname por no haberte protegido, por no haberte encontrado, por dejarte crecer sola. No fue tu culpa». Gabriela lloraba contra su hombro. «Tú no sabías. Tú creíste que había muerto en el incendio. Debí buscarte más». «Debí, papá», dijo Gabriela, y fue la primera vez que pronunciaba esa palabra dirigida a alguien real, a alguien de carne y hueso. «Ya me encontraste, ya estoy aquí». Fernando se separó para mirarla, sus manos sujetando el rostro de su hija como si fuera lo más preciado del mundo. «Sofía», susurró, «mi Sofía, eres igual a tu mamá. Tienes sus ojos, su sonrisa. Ella estaría tan feliz de saber que estás viva». Permanecieron así por minutos, por horas. Ninguno de los dos estaba seguro, llorando, abrazándose, dejando salir 21 años de dolor, de ausencia, de preguntas sin respuesta. Fue el sonido de la puerta principal lo que los sacó de su burbuja, pasos que se acercaban por el pasillo, pasos de tacones que Gabriela reconoció de inmediato. Verónica. La puerta del escritorio se abrió de golpe. Verónica entró con su elegancia habitual, pero se detuvo en seco al ver la escena. Fernando y Gabriela abrazados, ambos con los ojos rojos de tanto llorar, el teléfono todavía en el suelo. «¿Qué pasó?», preguntó, y había algo en su voz, miedo, pánico apenas contenido. «Fernando, ¿qué está pasando?». Fernando se puso de pie lentamente, ayudando a Gabriela a levantarse también. La miró con una expresión que Gabriela nunca le había visto, frialdad absoluta mezclada con algo que parecía comprensión. «Los resultados del ADN llegaron», dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas que aún rodaban por sus mejillas. «Gabriela es Sofía. Mi hija está viva. Verónica». El rostro de Verónica palideció hasta volverse casi gris. Se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en el marco de la puerta. «No», susurró. «No, eso es imposible. Sofía murió. Yo vi el cuarto en llamas». «¿Yo?». Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. Fernando dio un paso hacia ella, su expresión endureciéndose. «¿Tú viste el cuarto en llamas?», repitió lentamente. «Verónica, yo llegué primero a la habitación de Sofía esa noche. Tú estabas en tu viaje de negocios en Guadalajara, o al menos eso dijiste. ¿Cómo pudiste ver las llamas?». Verónica abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos iban de Fernando a Gabriela, buscando desesperadamente una salida. «Yo me refería a las fotos», tartamudeó, «a las fotos que tomaron los bomberos». «Nunca te mostré esas fotos», dijo Fernando, su voz volviéndose peligrosamente baja. «Nunca te las enseñé porque eran demasiado dolorosas. Nadie las vio excepto yo y la policía». El silencio que siguió fue sofocante. Gabriela observaba la escena sintiéndose como si estuviera viendo una obra de teatro. Algo irreal, imposible. «Verónica», continuó Fernando, dando otro paso hacia su hermana. «¿Qué hiciste?». «Yo no hice nada». La voz de Verónica salió aguda, casi histérica.
Fue un accidente. El incendio fue un accidente. Nadie dijo que no lo fuera, señaló Fernando. Los investigadores concluyeron que fue un cortocircuito en la lámpara de la habitación. Pero ahora resulta que mi hija no murió en ese incendio. Resulta que apareció en un orfanato ese mismo día. ¿Y tú? Tú sabías algo, ¿verdad? Verónica retrocedió hacia el pasillo, negando con la cabeza repetidamente. Estás paranoico. El dolor te está volviendo loco. ¿Dónde estabas realmente la noche del incendio?, preguntó Fernando, avanzando hacia ella. Y no me vengas con lo de Guadalajara, porque acabo de recordar algo. Al día siguiente, cuando llegaste de tu viaje, tenías ceniza en tu ropa. Yo lo noté, pero estaba tan destrozado que no le di importancia. Pensé que venías del velorio de alguien, pero no era eso, ¿verdad? Fernando, por favor, dime la verdad. El grito de Fernando resonó en toda la mansión, tan fuera de carácter en él que hasta Gabriela dio un respingo. Verónica se quedó paralizada, y entonces, como un dique que finalmente se rompe después de contener agua durante demasiado tiempo, su rostro se descompuso. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, su compostura elegante desvaneciéndose hasta dejar solo a una mujer aterrorizada. Yo no quería que muriera, susurró, su voz rota. Nunca quise eso. Solo quería... ¿Qué? Fernando estaba temblando de furia y dolor. ¿Qué querías, Verónica? Verónica se llevó las manos a la cara, sollozando. Quería que volvieras a verme, dijo entre lágrimas. Quería recuperar a mi hermano, antes de Clara, antes de Sofía. Yo era tu familia, yo era importante para ti, pero después de que ellas llegaran, ya no me necesitabas, te tenía perdido. Gabriela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No podía estar escuchando lo que creía estar escuchando. El incendio, continuó Verónica, las palabras saliendo ahora en un torrente imparable. Yo lo provoqué, pero solo iba a ser pequeño, solo para asustarte, para que enviaras a Clara y a Sofía lejos por un tiempo mientras mejoraba la seguridad de la casa. Pensé que así tendrías tiempo para mí otra vez, pero el fuego se salió de control tan rápido. Intenté apagarlo, pero no pude. Entré al cuarto, agarré a Sofía y salí corriendo. Ella lloraba, gritaba, tenía tanto miedo. Fernando se había quedado completamente inmóvil, mirando a su hermana como si fuera un monstruo. La llevé al orfanato esa misma noche. Sollozaba Verónica. Les dije que la había encontrado en la calle. No podía regresar con ella. Tú ya creías que había muerto. Si de repente aparecía con vida, sabrías que yo había estado ahí. Pensé que estaría mejor en el orfanato que muerta de verdad. El horror de sus palabras llenó la habitación como un veneno. Gabriela no podía moverse. No podía respirar. Esta mujer le había robado 21 años de su vida. Saliste de tu boca, dijo Fernando con una voz que Gabriela nunca había escuchado, vacía de toda emoción. Mataste a mi esposa. Clara se murió por la depresión de perder a Sofía. Se murió porque no pudo soportar el dolor. Y ese dolor, tú lo causaste. Verónica cayó de rodillas. Perdóname, Fernando, por favor, soy tu hermana. Ya no, respondió Fernando. Ya no eres nada mío. Verónica permanecía de rodillas en el piso del escritorio, sollozando con una desesperación que habría conmovido a cualquiera. Pero no a Fernando, no después de lo que acababa de confesar. Él la miraba como si fuera un extraño, alguien que jamás había conocido realmente. Gabriela, por su parte, sentía como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo. Las palabras de Verónica resonaban en su cabeza una y otra vez. La llevé al orfanato esa misma noche. 21 años de soledad, de preguntas sin respuesta, de sentirse abandonada, y todo por los celos enfermizos de esta mujer. Levántate, ordenó Fernando, su voz fría como el hielo. Verónica alzó la vista, con el rímel corrido por las mejillas, la compostura elegante que siempre mantenía completamente destrozada. Fernando, por favor, tienes que entender. He dicho que te levantes. Verónica se puso de pie con dificultad, temblando. Se veía pequeña de repente, frágil, nada como la mujer intimidante que había sido hasta ese momento. Quiero que me lo cuentes todo, exigió Fernando. Cada detalle de esa noche, y no te atrevas a mentirme otra vez. Verónica se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Respiró profundo,
como si estuviera reuniendo valor para revivir esa noche que había guardado como secreto durante más de 2 décadas. Llegué a la mansión alrededor de las 10 de la noche. Comenzó con voz quebrada. Le dije a Clara que había cancelado mi viaje, que me había sentido mal. Ella se ofreció a quedarse conmigo, pero le dije que no se preocupara, que solo necesitaba descansar. Tú estabas en tu escritorio trabajando, como siempre. Fernando apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Esperé hasta que Clara salió a la farmacia. Sofía ya estaba dormida en su cuna. Entré a su habitación con... Hizo una pausa, la vergüenza evidente en su rostro. Con un encendedor y un poco de alcohol, solo iba a mojar las cortinas, crear un pequeño fuego controlado, pero el fuego se extendió mucho más rápido de lo que pensé. Las llamas alcanzaron la cuna y Sofía empezó a llorar. Gabriela sintió náuseas. Podía verse a sí misma de 2 años, aterrorizada, rodeada de llamas. Entré en pánico, continuó Verónica. La saqué de la cuna. Estaba llorando tanto. Gritaba, «¡Mamá! ¡Mamá!». Tomé una cobija y la envolví. Salí por la puerta trasera antes de que las alarmas sonaran. Te escuché corriendo por el pasillo, gritando su nombre, pero yo ya estaba en mi auto. ¿Y Clara?, preguntó Fernando, su voz apenas un susurro. Clara regresó mientras el fuego llegó 5 minutos después. Verónica cerró los ojos. La vi desde el auto. Vi cómo corría hacia la casa gritando. Yo solo. Me fui. Manejé directo al orfanato Santa Clara. Eran casi las 11 de la noche. Toqué el timbre hasta que la hermana Guadalupe abrió. Gabriela recordaba vagamente a la hermana Guadalupe, una monja mayor, de expresión severa pero no cruel. Le dije que había encontrado a la niña abandonada en la calle. Verónica temblaba ahora, que estaba llorando en una esquina. Le entregué a Sofía con la cobija y me fui antes de que pudiera hacerme más preguntas. Y luego regresé a Guadalajara, donde se suponía que debía estar, y volví al día siguiente como si nada. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Fernando se había quedado de pie, rígido, procesando cada palabra de la confesión de su hermana. «Durante 21 años», dijo finalmente, su voz cargada de un dolor tan profundo que era casi físico. «Durante 21 años te senté en mi mesa, te di un hogar, te di dinero, te traté como familia, y todo ese tiempo sabías que mi hija estaba viva. Sabías que Clara se estaba muriendo de tristeza por una mentira que tú creaste. Cada día fue un infierno», sollozó Verónica. «Cada vez que te veía sufrir, quería decirte la verdad, pero tenía tanto miedo. Y luego Clara murió y... fue mi culpa. Maté a mi cuñada. No directamente, pero fue mi culpa. Ese peso me ha estado matando por dentro todos estos años. No me pidas lástima», cortó Fernando. «No te atrevas. No lo hago». Verónica negó con la cabeza. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable, pero tienes que creer que nunca quise que nadie muriera. Solo quería recuperar a mi hermano. ¿Y qué hay de mí?». La voz de Gabriela rompió el silencio. Había estado callada todo este tiempo, pero ahora las palabras salían como lava de un volcán. «¿Qué hay de los 21 años que me robaste?». Verónica la miró con ojos llenos de culpa. «Lo siento, Dios. Sofía, lo siento tanto». «No me llames así», dijo Gabriela con una frialdad que no sabía que poseía. «Tú no tienes derecho a llamarme por el nombre que me robaste». «Gabriela», intentó Verónica. «¿Sabes lo que es crecer pensando que nadie te quiere?», continuó Gabriela, las lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Sabes lo que es pasar cada cumpleaños preguntándote por qué tus padres te abandonaron? Cada Navidad viendo a otros niños con sus familias mientras tú no tenías a nadie. Me dormía cada noche inventándome historias de por qué me habían dejado. Tal vez eran muy pobres, tal vez estaban enfermos, tal vez me amaban, pero no tenían opción». Su voz se quebró, pero la verdad es que sí tenía una familia. Tenía un papá que me amaba, una mamá que murió de tristeza por perderme, y todo me fue arrebatado porque tú eras egoísta y celosa. Verónica no tenía respuesta, solo lloraba en silencio, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre ella con toda su fuerza. Fernando se acercó a Gabriela y la rodeó con sus brazos. Ella se aferró a él,
dejando salir toda la rabia y el dolor que había estado conteniendo. «Ya basta», dijo Fernando finalmente, mirando a Verónica. «Quiero que salgas de esta casa, ahora mismo». «Fernando, por favor, ahora», rugió, y Gabriela nunca lo había visto tan furioso. «Tienes 1 hora para empacar tus cosas y salir de mi propiedad, y considera esto una misericordia, porque debería llamar a la policía ahora mismo». «¿Vas a denunciarme?», preguntó Verónica con voz pequeña. Fernando la miró durante un largo momento. «Debería. Lo que hiciste es secuestro, incendio intencional, ocultamiento de información. Podrías ir a la cárcel por décadas». Hizo una pausa. «Pero eres mi hermana, o lo eras. Y a pesar de todo lo que has hecho, no puedo hacer eso. Así que voy a darte una opción. Sales de esta casa, sales de nuestras vidas, y nunca vuelves. Te daré dinero suficiente para empezar en otro lugar. Pero si alguna vez, intentas contactarme o acercarte a Sofía o a Mateo, juro por Dios que te haré pagar por cada segundo de sufrimiento que causaste». Verónica asintió. Derrotada, se dirigió hacia la puerta con pasos lentos, arrastrando los pies, pero antes de salir, se volteó una última vez. «Para lo que vale», dijo con voz rota, «estoy feliz de que esté viva. Todos estos años, cada vez que pensaba en esa noche, me preguntaba cómo estaría, si estaría bien, si sería feliz. Y ahora, al menos sé que está en casa, donde siempre debió estar». «Eso no te redime», respondió Fernando con frialdad. «Vete». Verónica salió del escritorio. Sus tacones resonaron por última vez en los pasillos de mármol de la mansión Sandoval, alejándose hasta que el sonido desapareció por completo. Fernando y Gabriela se quedaron solos, abrazados en medio del escritorio. Afuera, la noche había caído completamente. Las estrellas brillaban en el cielo, indiferentes al drama humano que se desarrollaba bajo ellas. «Papá», la voz de Mateo sonó desde la puerta. Ninguno de los dos lo había escuchado llegar. «¿Por qué están llorando? ¿Por qué la tía Vero se está yendo?» Fernando y Gabriela se miraron. Era hora de decirle la verdad, o al menos, una versión de ella que un niño de 5 años pudiera entender. Fernando se arrodilló frente a Mateo y tomó sus manitas. «Ven, campeón, tenemos algo muy importante que contarte». Mateo escuchó la historia con los ojos muy abiertos, sentado en el regazo de Fernando. Por supuesto, no le contaron los detalles más oscuros, no le hablaron del incendio intencional ni de los celos enfermizos de Verónica. Solo le dijeron que había habido un terrible malentendido hace muchos años, que Gabriela era en realidad su hermana mayor, la que creían perdida, y que ahora la familia estaba junta otra vez. «¿Entonces Gaby es mi hermana de verdad?», preguntó Mateo, su carita iluminándose con una sonrisa. «¿Como las hermanas de mis amigos?» «Sí, campeón», respondió Fernando, acariciando el cabello de su hijo. «Gaby, o Sofía, es tu hermana mayor». «Lo sabía», exclamó Mateo, saltando del regazo de su papá para abrazar a Gabriela. «Yo le pedí a Dios una hermana en mi cumpleaños, y me la dio». Gabriela rió entre lágrimas, abrazando al niño con fuerza. Por lo menos había algo bueno en todo este caos. Mateo estaba feliz, y ella, a pesar del dolor, también lo estaba. Tenía una familia. Finalmente tenía una familia. Esa noche, después de acostar a Mateo, Fernando y Gabriela se sentaron en la terraza bajo las estrellas. Había tanto que procesar, tanto que decir, pero ambos estaban agotados emocionalmente. «Tengo que tomar decisiones», dijo Fernando después de un largo silencio. «Sobre Verónica, sobre lo que hizo. ¿Vas a denunciarla?», preguntó Gabriela, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Fernando suspiró profundamente. «Debería, por ti, por Clara, por todos los años que nos robó, pero es complicado. Si presento cargos, esto se volverá público. Los medios harían un circo de nuestra historia. Y tú ya has sufrido suficiente. No quiero que tengas que revivir todo esto frente a cámaras y reporteros». Gabriela entendía lo que quería decir. Ya se imaginaba los titulares. «Heredera perdida encontrada después de 21 años. El escándalo Sandoval. Hermana celosa secuestra a sobrina. Su vida se convertiría en un espectáculo. Además», continuó Fernando, «está Mateo,
Es muy pequeño para entender la magnitud de lo que su tía hizo. Si esto llega a juicio, eventualmente lo sabrá, y no quiero que cargue con ese peso. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Gabriela. Ya hablé con mis abogados mientras Mateo cenaba. Fernando se frotó el rostro con cansancio. Van a preparar documentos para desheredarla completamente. Le daré dinero suficiente para que empiece una vida lejos de aquí, pero nunca más verá un centavo de la fortuna Sandoval. Y si alguna vez intenta contactarnos, entonces sí presentaré cargos. No me importará el escándalo en ese punto. Gabriela asintió. Era justo, supuso, o lo más cercano a la justicia que podrían obtener sin destruir lo que quedaba de la familia en el proceso. ¿Y yo?, preguntó suavemente. ¿Qué va a pasar conmigo? Fernando la miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Legalmente. Sigo siendo Gabriela Torres. Nací sin documentos. Me dieron ese nombre en el orfanato. No tengo certificado de nacimiento de Sofía Sandoval. No existo oficialmente como tu hija. Eso lo vamos a cambiar, dijo Fernando con determinación. Mañana mismo mis abogados empezarán el proceso de restauración de identidad. Con los resultados del ADN y los documentos del orfanato, podemos probar que eres Sofía Valentina Sandoval. Tomará tiempo, tal vez algunos meses, pero recuperarás tu verdadero nombre, tu verdadera identidad, mi verdadera identidad, repitió Gabriela, probando las palabras en su lengua. Todavía se siente irreal. Lo sé. Fernando tomó su mano. Pero vamos a atravesar esto juntos, como familia. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y trámites legales. Los abogados de Fernando comenzaron el proceso de restauración de identidad, lo cual resultó ser más complicado de lo esperado. Necesitaban declaraciones del orfanato, testimonios de las monjas que todavía vivían, documentos médicos antiguos. Cada paso era un recordatorio doloroso de los años perdidos. Gabriela tuvo que ir al orfanato Santa Clara por primera vez desde que se había ido a los 18 años. El edificio gris y austero se veía más pequeño de lo que recordaba, menos imponente. La hermana Guadalupe, ahora de casi 80 años, aún vivía ahí. Gabriela Torres, dijo la anciana monja cuando la vio, sus ojos entrecerrados con desconfianza. No esperaba volver a verte por aquí. Hermana Guadalupe, saludó Gabriela respetuosamente. Necesito hablar con usted sobre la noche en que llegué al orfanato, el 12 de marzo de 2003. El rostro de la monja se endureció. ¿Por qué quieres remover ese pasado? Porque necesito saber la verdad, respondió Gabriela. La mujer que me trajo aquí esa noche. ¿Cómo era? ¿Qué le dijo exactamente? La hermana Guadalupe la estudió durante un largo momento antes de suspirar. Ven, vamos a mi oficina. Una vez sentadas, la monja anciana buscó en su memoria recuerdos de hace más de 2 décadas. Era tarde, casi las 11 de la noche. Una mujer elegante tocó el timbre. Traía una niña envuelta en una cobija azul. La niña lloraba. Llamaba a su mamá. La mujer dijo que la había encontrado abandonada en la calle. ¿Pero qué?, presionó Gabriela. Pero nunca le creí, admitió la hermana Guadalupe. La niña estaba demasiado limpia, bien vestida, y tenía ese pingente de plata tan fino. No era una niña abandonada en la calle, pero la mujer se fue antes de que pudiera preguntarle más. Intenté reportarlo a las autoridades, pero sin información de la mujer ni de la niña, no había mucho que hacer. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Gabriela, sintiendo una antigua herida abrirse otra vez. ¿Para qué?, respondió la monja con crudeza. No teníamos forma de encontrar a tu familia. Solo habrías sufrido más sabiendo que alguien te había dejado ahí intencionalmente, en lugar de haberte perdido por accidente. Pensé que era más misericordioso dejarte creer que habías sido abandonada por necesidad, no por malicia. Gabriela no sabía si sentirse agradecida o enojada por esa decisión. Al final, solo asintió. Necesito que escriba todo lo que recuerda de esa noche. Para los documentos legales, la hermana Guadalupe accedió, y su testimonio se convirtió en una pieza crucial del caso. Mientras tanto, la vida en la mansión Sandoval continuaba adaptándose a la nueva realidad. Doña Remedios lloró de alegría cuando Fernando le contó la verdad. Había conocido a Sofía bebé, y ahora que miraba a Gabriela con ojos de quien sabe la verdad, veía el parecido innegable. Sabía que había algo especial en ti, le dijo a Gabriela, abrazándola. Desde el primer día,
Ahora entiendo qué era. Fernando empezó a llevar a Gabriela a lugares que habían sido importantes para Sofía de bebé. El parque donde Clara la llevaba a caminar, la iglesia donde la habían bautizado, el hospital donde había nacido. Cada lugar traía consigo recuerdos que Fernando compartía con lágrimas en los ojos. «Aquí fue donde diste tus primeros pasos», le dijo en el jardín de la mansión, bajo el árbol de jacarandá. «Tenías 11 meses. Clara y yo estábamos tan emocionados que grabamos como 20 videos». Gabriela tocó el tronco del árbol, tratando de conectar con esos recuerdos perdidos. A veces, fragmentos borrosos aparecían en su mente. No sabía si eran recuerdos reales o solo su imaginación llenando los vacíos. Una tarde, mientras revisaba documentos legales, Gabriela encontró fotografías de su madre. Clara Moreno de Sandoval había sido hermosa, con cabello castaño largo y ojos dulces. Se parecían. Gabriela podía verlo ahora. Los mismos pómulos, la misma forma de sonreír. «Te habría amado tanto», murmuró Fernando, mirando las fotos por encima del hombro de Gabriela. «Cuando estaba embarazada, solía hablarle a tu vientre todas las noches. Te cantaba canciones, te leía cuentos. Era su mundo entero antes de nacer. ¿Crees que ella habría podido perdonar a Verónica?», preguntó Gabriela de repente. Fernando lo pensó durante un largo momento. «No lo sé. Clara era bondadosa, compasiva, pero lo que Verónica hizo, no sé si hay espacio para perdón en algo así». «Yo tampoco lo sé», admitió Gabriela. «Parte de mí la odia por robarme mi infancia, pero otra parte siente lástima por ella. Debe haber sido horrible vivir 21 años con ese secreto. Eres más bondadosa de lo que ella merece», dijo Fernando. Tal vez Gabriela simplemente estaba cansada de cargar con odio. Ya había cargado con suficiente dolor en su vida. 3 meses habían pasado desde la confesión de Verónica. 3 meses de trámites legales, terapia familiar y reconstrucción de una vida que había sido fragmentada durante 21 años. Gabriela, o Sofía, como Fernando insistía en llamarla ahora, se encontraba en un extraño limbo entre 2 identidades. Los documentos legales aún decían Gabriela Torres, pero su corazón ya sabía quién era realmente. La primavera había llegado a Monterrey, trayendo consigo un renacer que parecía simbólico. Los jardines de la mansión Sandoval florecían con colores vibrantes, y el árbol de jacarandá bajo el cual Clara solía sentarse con Sofía bebé estaba cubierto de flores moradas que caían como lluvia de pétalos cada vez que soplaba el viento. Era bajo ese árbol donde Gabriela pasaba la mayoría de sus tardes libres. Había algo en ese lugar que la hacía sentir conectada con la madre que nunca conoció realmente, con la vida que le fue arrebatada. «¿Puedo sentarme contigo?», la voz de Fernando la sacó de sus pensamientos. Gabriela sonrió y palmeó el espacio junto a ella en la banca de hierro forjado. «Claro, papá». Cada vez que decía esa palabra, se sentía más natural. Ya no era extraña en su lengua, era suya. Fernando se sentó con un suspiro cansado pero satisfecho. Traía algo en las manos, una cobija azul cuidadosamente doblada, la misma cobija con la que Verónica había envuelto a Sofía la noche del incendio. «Encontré esto guardado en el ático», dijo extendiéndosela. «Tu mamá la tejió cuando estaba embarazada de ti. Cada noche se sentaba en la mecedora de tu cuarto y tejía mientras te hablaba. Le tomó 6 meses terminarla». Gabriela tomó la cobija con manos reverentes. El tejido era suave a pesar de los años, el color azul todavía vibrante. Había pequeñas mariposas bordadas en las esquinas, mariposas plateadas, como su pingente. «Mamá amaba las mariposas», murmuró. «Las adoraba», confirmó Fernando con una sonrisa nostálgica. Decía que eran símbolos de transformación, de belleza que emerge de la oscuridad. Por eso te regaló ese pingente cuando naciste. Quería que siempre recordaras que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de transformación. Gabriela apretó la cobija contra su pecho, sintiendo como si a través de ese tejido pudiera conectar con la madre que había perdido. «¿Crees que ella me habría reconocido?», preguntó con voz pequeña. «Si estuviera viva y nos hubiéramos encontrado por casualidad en la calle, ¿habría sabido que era yo?». Fernando la rodeó con su brazo. «Sin ninguna duda, una madre siempre reconoce a su hijo, no importa cuánto tiempo haya pasado. Y tú eres idéntica a ella. Cada día que pasa,
Veo más de Clara en ti. Tu forma de inclinar la cabeza cuando escuchas atentamente. Tu risa. Esa arrugita entre las cejas cuando te preocupas. Todo es de ella. Permanecieron en silencio, viendo cómo los pétalos de jacarandá caían a su alrededor, como una bendición silenciosa. Los documentos están casi listos, dijo Fernando después de un rato. El juez aprobó la restauración de identidad. En 2 semanas tendrás tu nuevo certificado de nacimiento. Oficialmente serás Sofía Valentina Sandoval otra vez. Gabriela sintió una mezcla de emoción y miedo. «Y si no sé cómo ser Sofía», confesó. «He sido Gabriela durante 23 años. Es la única persona que sé cómo ser. No tienes que ser nadie más que tú misma», respondió Fernando con sabiduría. «Sofía y Gabriela son la misma persona, solo que ahora conoces toda tu historia. Los años que viviste como Gabriela son parte de quién eres. No los borres, los integraste con quien fuiste y quién serás». Tenía razón, por supuesto. Gabriela no podía simplemente olvidar 23 años de su vida, las lecciones aprendidas, las personas conocidas, las experiencias vividas en el orfanato y después. Todo eso la había formado tanto como sus genes Sandoval. «He estado teniendo recuerdos», confesó Gabriela. «O creo que son recuerdos. A veces no estoy segura si son reales o si mi mente los está inventando». «Cuéntame», pidió Fernando con interés. «Recuerdo una mecedora. Alguien me cantaba mientras me mecía, y había un móvil sobre mi cuna con... ¿mariposas?». Fernando se quedó sin aliento. «Tu mamá te mecía todas las noches en una mecedora antigua que había heredado de su abuela. Y sí, tenías un móvil de mariposas colgando sobre tu cuna. Lo mandó hacer especialmente. ¿Qué más recuerdas?». El olor a pan recién horneado y una voz de mujer cantando en la cocina. «Clara horneaba todos los domingos», dijo Fernando con lágrimas en los ojos. «Pan de canela era su especialidad y siempre cantaba mientras cocinaba». «Dios, Sofía, estás recordando, realmente estás recordando». Los recuerdos continuaron llegando en las semanas siguientes, fragmentos, como piezas de un rompecabezas que lentamente se iban uniendo. No eran claros ni completos, más bien impresiones, sensaciones, momentos congelados en el tiempo, pero eran reales. Gabriela lo sabía en su corazón. La terapia familiar con el Dr. Martínez también estaba ayudando. Sesiones semanales donde Fernando, Gabriela y Mateo procesaban juntos esta nueva realidad. Mateo, con la resiliencia natural de los niños, se había adaptado más rápido que todos. Para él, simplemente había ganado una hermana mayor, y eso era motivo de alegría pura. «¿Sofía?», preguntó Mateo una tarde mientras jugaban en su cuarto. «¿Todavía me puedes decir Gaby? Me gusta ese nombre también». «Claro que sí, campeón», sonrió Gabriela. «Puedes llamarme como quieras. Entonces te voy a decir Sofía Gaby», decidió el niño con la lógica simple de un niño de 5 años. «Porque eres las dos». Y tenía razón. Era las dos. Sofía, la niña que había nacido amada y protegida, y Gabriela, la joven que había sobrevivido y se había forjado en la adversidad. Ambas eran ella, y ambas eran valiosas. Una tarde, mientras organizaba sus pocas pertenencias de su antigua vida, Gabriela encontró un viejo diario que había mantenido en el orfanato. Lo abrió en una página al azar y leyó una entrada de cuando tenía 15 años. «Hoy es mi cumpleaños. Nadie lo recordó excepto la hermana Guadalupe, que me dio una galleta extra en el desayuno. Me pregunto si en algún lugar del mundo hay alguien que piense en mí hoy. Alguien que se pregunte dónde estoy, cómo estoy. Probablemente no. Probablemente soy solo yo, sola en el mundo como siempre he estado». Las lágrimas rodaron por sus mejillas al leer esas palabras escritas por su yo más joven, tan llena de dolor y soledad. Pero ahora sabía la verdad. Había alguien, su padre, Fernando, había pensado en ella cada cumpleaños, cada Navidad, cada día durante 21 años. Nunca la había olvidado. «¿Estás bien?». Fernando apareció en la puerta de su habitación. Preocupado al ver sus lágrimas, Gabriela le mostró el diario. Estaba leyendo esto. Desearía poder volver atrás y decirle a esa niña de 15 años que no está sola, que tiene un papá que la ama, que nunca dejó de buscarla. Fernando entró y se sentó junto a ella en la cama. Ella lo sabe ahora, y eso es lo que importa.
¿Alguna vez te has preguntado, dijo Gabriela, por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué tuvimos que sufrir tanto? Todos los días, admitió Fernando. Pero últimamente he llegado a pensar que tal vez necesitábamos el dolor para apreciar verdaderamente lo que tenemos ahora. Si Sofía hubiera crecido aquí, tal vez la habría dado por sentado. Tal vez no valoraría cada momento contigo como lo hago ahora. ¿Estás diciendo que valió la pena?, preguntó Gabriela, no con acusación, sino con genuina curiosidad. No, el dolor nunca vale la pena, respondió Fernando con firmeza. Pero puedo elegir encontrarle significado. Puedo elegir que tu regreso sea la redención de esos años perdidos. No los borra, pero los transforma en algo soportable. Gabriela asintió. Entendía lo que quería decir. El dolor no desaparecía, pero podía coexistir con la alegría. Podía ser ambas cosas. Agradecida por su familia encontrada y enojada por los años robados. Ambas emociones podían ser verdaderas al mismo tiempo. La ceremonia de cambio de nombre es en 2 semanas, dijo Fernando. He estado pensando en hacer una pequeña celebración después. Nada grande, solo nosotros, Doña Remedios, tal vez algunos amigos cercanos, para celebrar que la familia Sandoval está completa otra vez. Me gustaría eso, sonrió Gabriela. Me gustaría mucho. Mientras el sol se ponía sobre Monterrey, padre e hija se quedaron sentados juntos, planeando un futuro que finalmente incluía a ambos. El día de la ceremonia amaneció radiante. El cielo de Monterrey estaba despejado, de un azul intenso que parecía bendecir lo que estaba por venir. Gabriela, pronto a ser oficialmente Sofía, se despertó temprano, demasiado nerviosa para seguir durmiendo. Hoy era el día en que recuperaría su nombre, su identidad, su lugar legítimo en el mundo. Se vistió con un vestido blanco sencillo pero elegante que Fernando le había regalado la semana anterior. Era similar al que usaba en aquella fotografía de cuando tenía 2 años, un guiño al pasado que ahora finalmente podían honrar. «Estás hermosa», dijo Fernando cuando la vio bajar las escaleras. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Igualita a tu mamá el día de nuestra boda». La ceremonia en el juzgado fue breve pero emotiva. El juez Morales, un hombre mayor de expresión bondadosa, revisó todos los documentos, los resultados del ADN, el testimonio de la hermana Guadalupe, los registros del orfanato, las fotografías, todo. «Este es un caso extraordinario», dijo el juez con voz solemne. «No todos los días tenemos la oportunidad de restaurar no solo un nombre, sino una vida entera. Gabriela Torres, o debería decir Sofía Valentina Sandoval, por el poder que me otorga el Estado de Nuevo León, declaro oficialmente restaurada tu identidad de nacimiento. A partir de este momento, todos los documentos, registros y efectos legales te reconocerán como Sofía Valentina Sandoval, hija de Fernando Sandoval y Clara Moreno de Sandoval. Gabriela, Sofía, firmó los documentos con manos temblorosas. Era oficial, ya no era una huérfana sin pasado. Era Sofía Sandoval, tenía un apellido, una historia, una familia. Fernando la abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Pero no le importó. Mateo, vestido con un traje pequeño que lo hacía ver adorable, aplaudía emocionado sin entender completamente la magnitud del momento, pero feliz de ver a su papá y su hermana tan contentos. De regreso en la mansión, una pequeña celebración los esperaba. Doña Remedios había preparado un banquete digno de reyes. Había invitados, algunos amigos cercanos de Fernando, el doctor Martínez que los había ayudado en terapia, incluso el abogado que había luchado tanto por este resultado. Pero para Sofía, lo más significativo era la mesa. Fernando había colocado en el centro un portarretratos triple. A la izquierda, una foto de Clara sosteniendo a Sofía bebé. A la derecha, una foto de Fernando con Mateo. Y en el centro, una foto nueva que habían tomado la semana pasada. Fernando, Sofía y Mateo juntos bajo el árbol de jacarandá. Una familia reunida después de 21 años. «Quiero hacer un brindis», anunció Fernando, levantando su copa de champán mientras los invitados se reunían. «Hoy celebramos mucho más que un cambio de nombre. Celebramos que el amor siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Celebramos que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza nunca muere. Y celebramos a mi hija Sofía,
quien ha demostrado una fortaleza que no sabía que era posible. Bienvenida a casa, mi niña, oficialmente y para siempre. Por Sofía, corearon todos, levantando sus copas. La celebración continuó hasta la tarde. Había música, risas, comida deliciosa. Mateo corría por el jardín con otros niños, su risa llenando el aire. Era perfecto, casi demasiado perfecto, pensó Sofía, como si en cualquier momento fuera a despertar y descubrir que todo había sido un sueño cruel. Cuando los invitados comenzaron a despedirse al caer la tarde, Sofía se escabulló hacia el escritorio de Fernando. Había algo que necesitaba hacer, una última pieza de este rompecabezas que necesitaba colocar en su lugar. La caja de madera donde había encontrado los documentos del orfanato seguía ahí. La abrió cuidadosamente, buscando entre fotografías y papeles hasta que encontró lo que buscaba. Un sobre que no había notado la primera vez. Era color crema, sellado, con el nombre «Para mi familia», escrito con letra femenina y elegante, con manos temblorosas. Sofía rompió el sello. Dentro había varias páginas escritas a mano. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció la fecha en la primera página. 15 de marzo de 2005, 2 años después del incendio, 1 año antes de que Clara muriera, comenzó a leer, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas desde la primera línea. A mi amado esposo Fernando y a mi Sofía, si algún día estás leyendo esto, sé que he sido una carga estos últimos 2 años. La depresión me ha consumido de maneras que nunca imaginé posibles. Cada día es una batalla que no estoy segura de querer seguir peleando. Pero antes de que sea demasiado tarde, necesito escribir esto. Necesito que sepan la verdad. Hace 6 meses, Verónica vino a mí. Estaba destrozada, llorando de una manera que nunca la había visto. Me confesó lo que hizo, el incendio, Sofía, todo. Al principio, sentí un odio tan puro que pensé que iba a matarla con mis propias manos. Nuestra hija, nuestra pequeña Sofía, estaba viva todo este tiempo, y ella lo sabía. Nos dejó sufrir, nos dejó morir por dentro mientras ella vivía en nuestra casa, comiendo en nuestra mesa, fingiendo dolor que no sentía. Pero luego, cuando la rabia inicial pasó, algo cambió en mí. Vi a Verónica como realmente era, una mujer rota, consumida por celos tan profundos que la llevaron a cometer lo imperdonable. Y me di cuenta de que si dejaba que el odio me consumiera también, ella habría ganado, habría destruido no solo a Sofía, sino a mí también. Le pregunté dónde estaba nuestra hija. Me dijo que en el orfanato Santa Clara. Quise salir corriendo inmediatamente, reclamarla, traerla a casa, pero Verónica me suplicó que no lo hiciera. Me dijo que si lo hacía, Fernando sabría lo que ella había hecho, y eso destruiría lo poco que quedaba de nuestra familia. Y aquí viene la parte que me avergüenza admitir. Dudé. Mi depresión era tan fuerte en ese momento que dudé de si podría ser la madre que Sofía necesitaba. Habían pasado 2 años. Ella tendría 4 años. No me recordaría. ¿Qué tipo de madre no puede recordar? ¿Qué tipo de madre está tan rota que duda en recuperar a su propia hija? Le hice prometer a Verónica 2 cosas. Primero, que cuidaría que Sofía estuviera bien desde lejos, que se aseguraría de que el orfanato tuviera fondos, que nuestra niña no careciera de nada, y segundo, que cuando yo muriera, porque sabía que la depresión eventualmente ganaría, ella le contaría todo a Fernando, le daría la oportunidad de encontrar a Sofía y traerla a casa. Sé que esto es egoísta, sé que debería haber sido más fuerte, pero elegí el perdón sobre la venganza, y elegí dejar que Sofía creciera en paz, en lugar de traerla de vuelta a una casa donde su madre era un cascarón vacío de lo que una vez fue. Fernando, si estás leyendo esto, significa que Verónica cumplió al menos parcialmente su promesa. Significa que encontraste a nuestra niña. No la juzgues con dureza por los años perdidos. La carga de lo que hizo ya es castigo suficiente. Y si puedes encontrar en tu corazón perdonarla, hazlo. No por ella, sino por ti. Porque el odio solo te consumirá como me consumió a mí. Y Sofía, mi amor, si algún día lees esto, perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para ir a buscarte. Perdóname por elegir la paz sobre la justicia, pero quiero que sepas que cada día desde que naciste hasta el día en que muera, fuiste y siempre serás el amor más grande de mi vida.
Las mariposas que tanto amo son por ti, símbolo de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay posibilidad de transformación y belleza. Vive, mi niña, vive con alegría, y no dejes que el dolor del pasado robe la felicidad del presente, con todo mi amor eterno. Mamá. Sofía no sabía cuánto tiempo llevaba sentada ahí, llorando sobre la carta, cuando Fernando entró al escritorio. Al verla, corrió hacia ella. «¿Qué pasa? ¿Estás bien, sin palabras?» Sofía le entregó la carta. Fernando la leyó, y con cada línea su rostro pasaba por una gama de emociones. Shock, dolor, ira, y finalmente, comprensión. Clara sabía, murmuró. Todo este tiempo, ella sabía, y eligió perdonar, dijo Sofía con voz quebrada. Incluso después de todo lo que Verónica hizo, mamá eligió el perdón. Fernando abrazó a su hija, y ambos lloraron. Por Clara, por los años perdidos, por las decisiones imposibles que la depresión le había obligado a tomar. Tu mamá era mejor persona de lo que yo jamás seré, dijo Fernando finalmente. No sé si puedo perdonar a Verónica como ella lo hizo. Yo tampoco, admitió Sofía, pero tal vez podemos intentar soltar el odio. No por ella, sino por nosotros, por mamá. Salieron del escritorio tomados de la mano. Afuera, Mateo los esperaba junto al árbol de jacarandá, la cobija azul que Clara había tejido extendida sobre el pasto como una manta de picnic. «¡Vengan!», gritó el niño. «Quiero ver cómo cae la lluvia de flores moradas». Sofía y Fernando se acercaron y se sentaron con él. Miraron hacia arriba, donde las flores de jacarandá bailaban con el viento antes de caer suavemente sobre ellos como bendiciones del cielo. Y en ese momento, con la cobija de su madre bajo ellos, su padre a su lado, y su hermano pequeño riendo con alegría pura, Sofía Valentina Sandoval entendió finalmente lo que significaba estar en casa. No era un lugar, era esto, era amor, era familia, era perdón, era la posibilidad de transformación que las mariposas siempre habían prometido. Y bajo el árbol de jacarandá donde todo había comenzado 23 años atrás, la familia Sandoval estaba completa otra vez,